Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, los que están escuchando por YouTube. Como tenemos por costumbre, ahora estamos haciendo este estudio de evangelismo personal y es un curso por correspondencia, que son dos estudios para el que quiere ganar alma. Estos dos estudios los estamos resumiendo ahora un poco para poder profundizar. Estamos en el capítulo número 10, ¿no? Sí. Perdón, lección número 10, gracias. Y vamos a ver en el día de hoy cómo predicarle a un judío. Mira, amado, cuando nosotros, por lo menos yo no sé, pero aquellos que viajan por lo menos a un lugar, por lo menos tienen las nociones básicas, creo, de cómo hablar en un lugar. Yo que sé, algunas palabras en inglés o saben cosas básicas. Ujú. Lo que estamos aprendiendo ahora, entonces no lo estoy leyendo el libro de texto, lo estoy haciendo como una introducción yo. Eh, Tenemos que ser por lo menos lo básico para comunicarnos. ¿Eh? O sea, cómo poder saber por lo menos lo básico que nosotros vamos a un país, a algún lugar, tenemos que saber por lo menos ciertas costumbres que hay, o las cosas que le gustan. Bueno, esto es algo básico para poder, no significa un estudio cómo predicarle al judío todas las cosas, las fiestas, Ujú. no, es lo básico. Mire, el Evangelio dice que fue primero, en Romano capítulo 1, 16, dice que el llamamiento, ¿para quién era el mensaje? ¿Se acuerdan? Para el judío Para el judío. primeramente y luego para el griego. Ese. Y después la griego. Muy bien. ¿Hasta acá anotado o no? No. Ah, entonces, bueno, no estoy usando el libro. Eh, Fue llamado a ellos, amado. Y desde el principio, o sea, el Mesías iba a venir ahí, desde ellos, ¿no? Ujú. Y eso es lo importante que tenemos que entender, que el judío, o sea, cree que todavía el Mesías no ha venido. Ellos todavía están esperando un Mesías. En sí Jesucristo no es el Mesías para ellos, Ujú. menos Dios, ustedes saben. Ahora sí me voy a pegar un poco al libro texto. ¿M? Esto no nos debe impedir, vamos a decir, que los judíos lleguen a creer en Jesucristo. O sea, ¿quién fue el primer? No sé si hay otros, ustedes me quieren corregir, pero creo que fue, si no me equivoco, Pablo. Nos habló Ujú. de Tarso, él era un judío, y un judío que cumplía todas las cosas. Y fue, vamos a decir, este hombre, vamos a decir, el que llegó a creer en el Señor Jesucristo. Y por medio de él, el que iba, vamos a decir, a tener ese llamamiento a los gentiles, ¿no? Entonces vemos a muchos judíos creyendo, incluso a los hermanos del Señor Jesucristo que no creían, y a muchas personas. Entonces el mensaje llegó a los judíos. ¿M? Ujú. Entonces es un mensaje que se debe llevar a ellos, a que crean que Él es el enviado, el Mesías, el que ha venido a salvar. ¿M? Entonces, por eso que es importante, amado, tener un conocimiento, desde, vamos a decir, de no sé si decir de la teología pactual o de la teología bíblica, pero por lo menos estar empapado un poco del Antiguo Testamento, de las promesas, desde que se prometía enviar ese Salvador. Y la otra vez vimos, no me acuerdo si ustedes me ayudan, porque siempre estoy dando varios estudios así, de proto evangelio. No me acuerdo, creo que era el Salmo 117, Ujú. sí. Ahí se promete un Mesías, alguien, aunque no aparece la palabra Mesías, por supuesto, pero que iba a venir alguien, que iba a vencer a Satanás y al pecado. Entonces, es importante que podamos entender, según el libro texto, ustedes saben, o sea, han leído algún libro de teología bíblica o un libro de teología del pacto, nos habla de la venida de este Mesías, que es el Señor Jesucristo. ¿Y dónde fueron cumplidas esas profecías? En Cristo. En Jesucristo. No me acuerdo si en Corintios dice que en Él está el amén de todas las Ujú. profecías. O sea, en Él se cumplieron todas las cosas, ¿sí? No es como dicen esas, bueno, ustedes saben, los que hagan muchos carismáticos, ¿sí? Por no decir las denominaciones. Pero yo no, en la profecía el amén, en Él. Y yo creo que ese amén es para que si vos querés algo, Ujú. decís amén, lo podés recibir. No Algo es eso. místico. Algo místico, ¿no? Habla de las profecías que apuntaban a Cristo. Entonces es eso, que cumplieron en Jesucristo. Esto es importante para predicarle a un judío. ¿Eh? ¿Por qué? Fíjese, yo voy a tocar los libros texto que están acá, el libro texto, pero casi siempre de dónde empieza. Cuando estuvimos hablando, creo que del Salmo. Yo Eh, tengo aquí ¿Ah, Génesis. tenés? Bueno, Génesis Sí. 12. Génesis 12, versículos 2 y 3 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Ahí está. Perdón, me fue descortés y se me pasó por el horario. En esta ocasión nos siguen acompañando, así que saludo a la hermana Diana y a la hermana Carolina. Se me pasó porque están ahí, están en silencio. Bueno, Buenas noches a todos. Buenas noches. ahí está, perdón, se me pasó porque estamos un poquito atrasados. ¿Qué vemos? Entonces, la promesa o el pacto, vamos a decir, el pacto abrámico. Está cerrado. El pacto abrámico, la promesa que le hace a quién? Abraham. A Abraham, que iba a venir quién? El Mesías, ¿no? En Génesis 49, versículo número 10. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y ahí está. Y ustedes ven esa promesa, después de Isaías 11, versículo 1 al 10, que habla, acuérdense de esa raíz, de ese vástago, que se había una promesa que iba a Ujú. venir. Después la promesa también de Isaías 7:14, que iba a venir una virgen, que iban a nacer en Belén, Miqueas Ujú. 5:2, y también, y escuchen, el rechazo, que vamos a decir que de él, o sea, que las naciones se iban a reír, Isaías 53, bueno, Isaías Ujú. 50, bueno, amados, yo creo que no hay mejor evangelio que el de Isaías, ustedes saben. Varón de dolores. Sí, incluso Isaías, o sea, no me da tiempo porque estos estudios son muy breves, pero yo una vez escuché que cuando muchos de los judíos cuando leen Isaías 53 no lo leen. No sé cómo es que lo hacen, no lo pasan por arriba, pero Isaías 53 no lo leen. Pero el Isaías 53, cuando me tocó hablar, no en este canal de prédica, sino en otro, yo hablé que Isaías era conocido, vamos a decir, como el evangelista del Antiguo Testamento. Y amados, ustedes ven él lo que empieza a decir que no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como comimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Ujú. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y todo conoce todo lo que dice Isaías. Fue herido Ujú. por nuestras rebeliones, angustiado. Ustedes vemos como ahí nos explica como que el Señor Jesucristo y el Padre iba a cargar todos nuestros pecados. Vamos a ser rechazado, vamos a decir, por nosotros. Debería ser un texto que ¿Eh? este debería ser una porción de la escritura que no la deberíamos todo cristiano saber de memoria. Sí, de verdad es una porción hermosa. O sea, nos muestra la venida del Mesías, ¿no? Bueno, pero es importante conocer estos textos cuando le hablamos, por lo menos tener la idea de conocer esto para cuando le predicamos a un judío, ¿no? Ahora, hablando, vamos a decir, en el Antiguo Testamento, vamos a pasar un poquito sobre los sacrificios y los tipos que tuvieron, vamos a decir, su cumplimiento en Jesucristo. ¿eh? O sea, que conocen Levítico capítulo número 17, versículo número 11. ¿Qué dice? No sé si se acuerdan, si no lo busco yo lo toco por arriba, si no. Pero habla, o sea, de la sangre. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne es la sangre. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahí está. Escuche, en el Antiguo Testamento, por supuesto, el, el testigo de Jehová malinterpreta esto, amados. O sea, cuando hablamos, vamos a decir, hablamos de los, porque tenemos que hablar del testigo de Jehová más adelante. Él malinterpreta y ha dejado morir a qué? ¿A muchos? Niños. ¿Por qué? Ajá, porque Porque no dice que hacen, la vida está ahí. no le ¿Sí? hacen transfusión. Sí, no hace transfusión. Escuche, pero no es así, si me tienen esto, en Hebreos 9, yo lo voy a buscar, capítulo número 18 al 28, dice así lo siguiente. Hebreos capítulo 9, versículos 18 al 28. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos y con agua
lana, escarlata y hisopo, roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha demandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no No se hay hace remisión. Versículo número 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, escuche, figuras ahí, fueran purificadas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos de figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no por ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación del siglo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio del pecado, y de la manera que él ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan en él. Amados. Entonces, cuando nosotros queremos predicarle por lo menos a un judío, queremos predicarle a un judío, un judizante, o estos nuevos, no sé cómo se llaman, estos que quieren hacer cosas, que son como un judío pero una mezcla. Ese muchacho, ¿cómo se llama? Que estaba ahí, ¿cómo se llamaba? Emmanuel, sí, él se hizo judaizante. Judaizante se hizo, algo así. Debemos saber, amados, que la salvación no es por obra. El mismo libro de Gálatas nos muestra todo, así sea las obras completas, o sea, Cristo más, todo está cumplido en Jesucristo. Por eso no tenemos que predicarle a una persona, por ejemplo, un judío como acá, el libro de Hebreo es esencial, que deben saber, porque cualquier cosa que ellos hubieran hecho, los tipos acá, no sé si aparece, pero en hebreo aparece como tupos. Es como que usted quiera estar adorando algo, cuando se construye una casa, se construye con, más si se ponen andamios y cosas, o cuando usted hace una maqueta. La idea ahí en el hebreo, cuando está escrito, es tupos, creo que en el griego. Es maqueta, o tipo, si quiere decir. Usted no va, eso es un tipo, una maqueta, con un constructor va a hacer algo, hace así, bueno, acá, ustedes van a coser, tienen moldes, y hacen así, y usted no dice, bueno, acá está, digo, no, está el cartón, quiero la ropa original. Bueno, eso era un tupos, un tipo, todo eso apunta, y esto tiene que saberlo para explicarle a un judío, ¿sí? Entonces los sacrificios de tipo tuvieron su cumplimiento en qué, dice el libro texto, en Jesucristo. Hebreo 9, 18, 28. La Pascua tuvo cumplimiento en quién? En Cristo. Éxodo 12, ustedes saben que esto, aunque esa fiesta que ellos ustedes saben que salían, o esa liberación de Dios, todo esto tenía un significado espiritual, eran un tipo del antitipo que iba a venir. Solamente tipificaba, no hablamos de simbolismo, tipo y sombras. ¿Cómo sabemos tipo de sombra? Porque en el Nuevo Testamento, como el libro de Hebreo, nos muestra que esto estaba representando algo. El pan, el templo del Nuevo Testamento dice que apuntaba a Jesucristo. Esto nos ayuda a poder entender el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento tiene luz sobre el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, esto el Nuevo Testamento nos ayuda a entender, Pablo nos ayuda a entender qué cosa, que todo esto apuntaba a Jesucristo. Está todo cumplido. Entonces la Pascua también en Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 29 que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pecado del mundo. Bueno, Juan también diciendo, eso que ese corderito que se mataba, todo eso apuntaba. Ahora, para esto es importante, vamos a decir, que un judío entienda, por supuesto. Ahora voy a hacer un tratadito. Toda esta semana, Dios sabe que lo busqué por todos lados y no lo encontré. Tenía un tratado único que lo guardé durante años como predicarle a un judío. No lo pude encontrar. Así que encontré otra cosita que voy a hablar dentro de un ratito. Pero es importante entender que estos sacrificios de estos tipos tuvieron su cumplimiento en el Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, para que puedan entender ellos, o sea, un judío, debemos entender, primero mostrarle a ellos, más que nadie saben que Dios qué es.
Dios es santo. Voy a utilizar un libro, ya ahí termino el libro, te voy a usar esto. Que es parecido a lo que tenía, que es un tratado que se llama El Camino a Jerusalén, por Henry H. Benach. O Benach. No le voy a tocar todo lo que dice ahí, pero Dios es santo. Esto yo lo utilizo siempre para predicar, amado. No con un judío, con cualquiera. Lo primero que hago es muestro el atributo de Dios. ¿Qué digo? Esto si quiere no sabe evangelizar, voy a hablar un poco de cómo evangelizar. Porque no solo para el judío, para todo. Es lo que uso yo. Primero le muestro que Dios es santo. De esto trato de más por ahí si lo quieren. Dios es santo. Entonces yo le debo mostrar no solo al judío, sino a la persona que no, que esto y aquello, o ellos quieren hacer esto. No, Dios es santo. Dios nos creó a su imagen desde el principio. Entonces debemos mostrarle no solo a un judío, sino a toda persona que Dios es un Dios santo y cuando muera, ¿quién le garantiza a usted que va a ir? Yo debo confrontar a un judío. Por eso, ¿dónde lo encontramos esto? ¿Cómo puedo hacer para predicar? Amado, el libro de Romanos. El capítulo 1 empieza mostrándole la creación, mostrarle el estado total, vamos a decir, de depravación que tiene un gentil. El capítulo número 2 que muestra la depravación. El capítulo número 2 nos muestra que le predica a qué, a los judíos, a esas personas que se tú que te crees maestro y que tú te... En el capítulo número 1 y el capítulo 2, Pablo destroza toda la humanidad de su orgullo y de su autojustificación. No hay un justo. En Romano capítulo 3 que dice, bueno, no hay un justo, no hay quien busque a Dios. Entonces es importante mostrarle, no solo al judío, sino a toda persona, que estamos mal ante Dios. Bueno, eso es la santidad de Dios. Quizás Dios se entienda, no. Para entrar en ese lugar usted tiene que estar así como una hoja, blanca, limpia y resplandeciente. ¿Cómo va a ser? Dios va a entender, no porque Dios, acá tengo otro atributo para mostrarle. Es la justicia de Dios. Dios nos va a pasar por alto. ¿Cómo soluciona esto Dios? Bueno, en el caso estamos hablando de cómo predicarle a un judío. Un judío, quiero que entienda esto, él no le va a abrir el Nuevo Testamento, ¿sabe por qué? Porque habla de Cristo. Claro, él no existe, él termina en Malaquías, su Biblia. Ah, ¿no tienen esa parte de la escritura? No sabía que no tenía. Oye, no, de verdad. Y me llama la atención porque Luis Manuel eso buscaba allí. Claro, porque hay busca ciego, porque no. Y entonces ahora, ¿cómo puede una persona haber leído tanto el Nuevo No, Testamento? ellos su Biblia, y luego volverse judaizante. ¿Eso no le dicen Torah? Sí, el libro de enseñanza, la Torá. Pero ellos ellos cuando vos le hablas, o sea, de ellos su Biblia está... Pero entonces, ¿qué dicen con respecto al Nuevo Testamento? O sea, ¿cuál es la justificación de no tenerlo? El por qué no creen en eso. Acá terminó para ellos. Están esperando que o sea que ellos tampoco creyeron nada en los apóstoles, en nada. No, por eso lo matan a Jesucristo porque... Vos si querés nos frenamos un rato acá. Pero matan a Cristo porque él era un maestro más. Y todos lo respetaban a él. Y los que creyeron, judíos que creyeron. Porque aceptaron el mensaje de salvación, que el Mesías prometido que iba a venir. El problema fue para ellos, es con el Señor Jesucristo, ¿cuándo fue? Que ellos se rajaron, que el Señor Jesucristo dijo que yo soy el Hijo de Dios, dijo. Para ellos fue una blasfemia decir que era Dios que estaba ahí. Entonces por eso que ellos esperaban, vas a decir, lo aceptaban como un libertador nada más, pero nadie lo aceptaba como, vamos a decir, es más, el judío no se consideraba, esto es importante para predicarle a ellos no se consideraban, vamos a decir, con pecados. Oh Señor, yo que hago esto, todos los que estaban fuera del pacto eran perros, eran bárbaros. Ellos solamente, todos los que estaban adentro. Vos podés estar dentro de la iglesia reformada, la que sea, pero yo estoy salvo, creo en las doctrinas de la gracia. Eso no salva. Se salva a Cristo. Por eso que para predicarle a ellos, ¿qué necesitamos? El Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no le va a servir. ¿Sí? Por eso también son ellos ritualistas todavía, porque siguen como haciendo los rituales, sacrificios. los sacrificios. No creen el libro de Hebreos es importante. Por eso el libro de texto dice que debemos tener muy en claro y conocer bien el libro de Hebreos, porque ahí habla el Hebreos,
aclara mucho de lo del Antiguo Ah, Testamento. debemos estar familiarizados con el epístola de Hebreo. Ujú. Sí, sí, va a tratar con eso. Bueno, sí, porque el libro de Hebreo nos ayuda a entender el libro de Levítico. Que es buenísimo, me El encanta. libro que sí, de O sea, Levítico. desde el Antiguo Testamento Levíticos, porque Entonces, escuche, todos los textos que voy a nombrar es como, porque usted va a decir, usted va a decir en romano, fíjese que no hay un justo, la justificación solo, y él es como que le abre a usted una Biblia, no sé, un árabe, ujú. no le va a entender, sí. Entonces todos los textos que voy a nombrar, que son, están en el Antiguo Testamento, Ajá, aunque están en el Nuevo Testamento, los vamos a encontrar. sí. Primero es importante mostrarle que Dios es Santo. santo. Dios es justo. No hay, es lo mismo, esto es el mismo evangelio, pero con los textos Del del Antiguo Antiguo Testamento. Y él debe entender de que Dios es santo, Dios no va a pasar por alto su justicia. El problema con ellos es que ellos se veían sin pecado, son el pueblo elegido de Dios. Qué triste, eso no. Son la niña de sus ojos y Dios no les va a hacer nada. Entonces podés vivir como querés, que no pasa nada. Es como, no sé si se puede entender, un hijo dice, no, Dios no le va a hacer nada a eso a un padre, a nosotros me lo Y el corrige. Señor dice que el hijo que ama disciplina, si no es bastardo. Entonces, pero es por eso que lo vemos todo, bueno, es bueno hablarlo, pero en el libro de Romanos lo vemos todo el tiempo, Pablo destruyendo todo lo que creían Todo. ellos, los judíos. Claro, ¿Se puede entender? claro que sí. Por eso lo destruye, él dice, tú que haces esto, lo vemos en el libro de Gálatas, por eso que lo atacaban, lo perseguían a Pablo continuamente, Claro, decía se fue que él contra. estaba en contra de la ley de Moisés, por eso lo matan a Esteban también, porque otro judío que creo que creyó antes Que que Pablo, Pablo, claro. y fue otro judío, o sea, porque decían, no, ¿cómo es esto? ¿Cómo viene? Y es más, Jesucristo viene y dice que como que esa ley no sirve más. Cristo nunca dijo, lo que dijo el No he venido a abrogar la romano, ley, sino a cumplirla, dice. claro, en Mateo 5:17, yo vengo a cumplir, a dar cumplimiento, todas estas cosas apuntaban a mí, Los mostraban, ¿no? salmos y los Y ellos profetas no hablaron de. pudieron entender y no entienden eso, por eso se está construyendo que era un tercer templo y todo eso. Bueno, ellos deben entender entonces el Salmo 14, y esto lo van a encontrar en Romano, pero Salmo 14:3 que dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Dónde lo conoce eso del libro? De Romano, pero Pablo lo saca De los salmos. de los Claro, lo salmos. saca del Antiguo Por eso que Testamento para quiero que poderles. entiendan la cosa total, no sé si es una información nueva, ¿no? Pero por lo menos lo entiendan. Para mí sí. Cuando Pablo está escribiendo el Nuevo Testamento, ¿qué hizo? ¿De qué Biblia buscó? No, de los Antiguo Por Testamento, eso esos obviamente. textos que él saca son de la Biblia de ellos. O sea, solo que usted diga, pero está en romano, claro, pero él está citando del Antiguo Testamento. Mm, ¿Se puede sí, claro entender? que sí. Entonces, eso, Salmo 14:3, Salmo 51:50. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él está hablando, acuérdese, del rey David. David. Dice, rey David, ¿cómo? El rey David está confesando sus pecados. Él no había confesado sus pecados. Por eso había cometido pecado. Y no pasaba nada, él seguía ocultando. Hasta cuando el Señor quiso, Manda al voy a profeta. sacar a luz tus pecados. Ujú. No, los vas a confesar. ¿Y qué le dijo? Fue el profeta, dijo, hiciste esto, y él confiesa. ¿Qué le dijo? Bueno, si no lo hacía, te iba a matar. Ujú. Por eso que debemos confesar nuestros pecados. He hecho esto, yo hice esto, quebranté esto, y en ese momento, bueno, Dios dice, bueno, no morirás, pero le hubo ciertas consecuencias que Ujú. él tuvo que pagar, o sea, padecer por lo menos. Ujú. Pero fue el rey David, fíjese que el mismo rey de ellos tuvo que confesar. Entonces, Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay, escuchen, no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. No hay uno solo, dice la Biblia. Entonces, no solamente con un judío, con toda persona nosotros debemos mostrarle que son pecadores, que no, justo es que es recto, que no tenga ningún pecado, nada. Así el hombre quisiera de acá en adelante portarse bien, ¿qué hace con todos los pecados que tiene? O los que abriga en su corazón. Y Entonces, que porque la ley no realmente solamente es física, sino que es espiritual, ¿sí? lo que decías ahorita de que obviamente debe confesar, como hizo el rey David. Cada Claro, uno él debe. debe confesar, porque él había cometido pecado, ya está. Pero dice, vas a tener que confesar es homologeo, es decir, yo hice esto. Y mientras la persona no haga eso,
y encubre eso, y bueno, Dios Pero no le tanto deja. que el rey David no quiso que el Señor te tuvo que mandar un profeta para Mm, confrontarlo. O sea, realmente el pecado, la gente le cuesta trabajo confesar su y pecado. a nadie creo que le gusta A nadie. que le estén mirando las cosas que hizo, ¿no? Ujú. Pero para hallar, vamos a decir, perdón, la persona, y con esto, amado, Dios no es que necesita saber cosas, Ese- Dios ya sabe antes que naciéramos qué claro. pecado íbamos a Ujú. cometer. Es más, no quiero hablar de supranacionalismo ni infranacionalismo, pero antes de que existiera nada y todas esas cosas, Dios ya sabía que iba a crear y que Adán iba a pecar, y antes de eso estaba predestinado el Mesías para venir. Ujú. Entonces, a Dios no le sorprende ningún pecado. Lo que quiere es que nosotros nos humillemos. Exactamente. Todos nos descarriamos como oveja, cada uno se apartó de su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de nosotros. Isaías 53, versículo 6. Todos los textos que nombré, Salmo 14.3, Salmo 51, 50 y Eclesiastés 7.20 nos muestra, y hay más textos en el Antiguo Testamento que nos muestra que el hombre es pecador, está mal ante Dios. ¿Qué es pecador? Bueno, la palabra pecado significa, Juan capítulo 3 si no me equivoco, 4 dice como que es infracción de la ley. Todos nacemos haciendo lo malo, infringiendo. Nosotros hacemos lo que a nosotros a mí nos parece. Ujú. ¿Eh? Muchos dicen, bueno, yo no creo que está mal. Bueno, el problema es que la conciencia fue afectada. Ese es el problema. Lo que yo creo que está bien, una persona que mata, dice, yo no creo que está, no hice nada malo, pero ¿por qué? Pues su conciencia está mala. ¿Sí? ¿Se puede entender? Otra de las cosas que deben entender cuando aplicamos a un judío, que es que las buenas obras no pueden purificarnos. ¿Sí? Y ustedes conocen Isaías 64:6. Si bien todos somos como una suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, usted sabe qué es inmundicia, Ujú. la parte de la mujer Ujú. o el estiércol no se limpia, para que puedan entender lo que se le quiere dar a Dios. Como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja de nuestras maldades nos llevaron como el viento. Ya es 64:5. Y no, creo que dice en las escrituras, ellos aparecen en el versículo 6 nada más, nosotros en el 5. Entonces es importante que ellos, fíjese, confiaban mucho en que usted le preguntaba la salvación escatológicamente. Ellos decían, en ese momento diría el Ya, Ja o Yahweh, o si en alguna tradición aparece, yo no le digo, pero aparece Jehová, yo le digo el Señor. Sabrá en ese día, es como que va a pesar las obras que hicimos. Ustedes creen eso, nadie sabe si va a ser salvo. Nosotros escatológicamente ya sabemos si vamos a ser salvos o no. Porque en el libro del Romano nos muestra qué cosa. Que las obras esas que estaban ahí, o sea, fueron, el Señor cumplió en la cruz todos los requerimientos, tanto la ley, vamos a decir la ley, lo que demandaba, que es la muerte, porque nacimos pecadores, la paga del pecado es la muerte, y Cristo murió en nuestro lugar como nuestro sustituto, pero la ley también demanda una vida Santo. santa. Él vivió esa vida santa. Entonces, si Dios es un Dios, vamos a decir, justo, Dios exige que la paga del pecado, Romanos Es la 6:23, muerte. es la muerte. Tiene que haber, y esto es el problema cuando hablamos de Dios, a muchos le molestan, por eso se sacó la cruz, se sacó la sangre del púlpito. La sangre ofende, incluso a las personas no se habla. O sea, hoy se dice, no, error. No, no, se llama pecado. Es pecado, infracción de la ley. Ujú. Por eso que se exige, Dios, dicen, Dios es amor. Paz, love, ¿no es? Písanlo. Peace and love, se dice. Dios es amor. Amado, Dios es justicia, escuche esto. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre, en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Mm? Entonces, fíjese, Dios desde, desde el principio, desde el principio, Dios que le dijo a Adán, si hacía... ¿Haz esto? Deme un momento porque voy a tener que explicar algo, porque si no, no se va a entender si no explico el Evangelio. Dios creó a Adán, lo puso en un lugar, lo voy a explicar rápido, lo puso en un lugar como representante de alguna forma, toda De la la humanidad, humanidad. Ujú. de en él. Este hombre, no sé si está mal decir la palabra, algunos le dicen como un virrey, un representante, un gobernador de todo,
lo que iba, y en él iba a venir, más él tenía que expandir el reino de Dios. Ujú. Eso tenía, le dio una ayuda que era la mujer, para ayudarlo. Pero estaba a modo, vamos a decir, de prueba, en la teología pastora se conoce como el pacto de obra. Haz esto Y y vas a vivir. Si haces esto, o sea, si haces esto, cumple bien, vas a vivir, vas a pasar la prueba. Pero si comes de esto, vas a morir. Hay consecuencias por el ujú, pecado. Pero como él era el representante de la de la humanidad. humanidad, el pecado entró. Y de ahí en adelante Romanos 5 dice que todos tenemos pecados. Por eso que todo esto también del Antiguo Testamento muestra que todos se desviaron. No hay un justo. A causa, cualquier judío sabe que el pecado entró. Pero ellos creen que están purificados, que Dios los apartó, Por los sacrificios sí, cree que son por los suficientes. sacrificios que hacen. Pero no, eso apuntaba a Cristo. Ujú. No es que ahora vamos a decir, cualquiera de nosotros sabemos que en el año 70 el general Tito destruyó todo el templo, vamos a decir, el templo que tenían. Vamos a decir, supongamos que no es verdad, pero supongamos que, que fuera así todavía. ¿Qué pasó del año 70, o sea, hasta ahora, con todos esos judíos? O los de ahora, porque no hay más templo, no hay más sacerdote, no hay más sacrificio. ¿Qué pasa? Porque si Dios lo eligió y hay que hacer esos sacrificios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque ellos dicen, no somos el pueblo de Dios, pero ¿y los sacrificios? ¿Dónde están? Sí. No hay, entonces no se hacen más eso. Entonces significa, vamos a decir, que Dios abandonó su pueblo, no se apuntaba solamente al Señor Jesucristo. ¿Mm? Ahora Dios, a mí no me da tiempo de hablar todo esto, sí, pero lo importante es que podamos entender que esto apuntaba a Cristo, ¿sí? Todos esos sacrificios y todo eso, el judío no lo quiere aceptar, no quiere entender de que esas promesas solo apuntaban a Cristo. Usted lo puede ver en el libro de Hebreo, lo puede ver, escuche, en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo número 10 escuche, porque todo lo que dependen de las obras de la ley, ¿quién son? Los Judíos. judíos. Por eso le dice, hacemos esto. No, dice, porque la circuncisión, incluso lo tocamos muchas veces. La circuncisión, ¿para qué era? En Romano capítulo 2 si usted lo ve, en Romano 2 ¿qué dice? Dice que yo no lo voy a buscar, pero lo digo de memoria. Romano 2 lo hacía como para qué. Entraban dentro del pacto para guardarlos, para cuidarlos, para protegerlos, pero tenía que cumplir esa ley. Ujú. Entonces le dio, un pueblo lo aparta a Dios, pero le dice, bueno, esto es lo que tienen que hacer. Yo sé que van a pecar, pero también le doy la forma de mientras que eran Los los sacrificios sacrificios. hasta cuando venga el Mesías. Por eso que lo vemos en el Nuevo Testamento, un profeta, un viejito y una profetisa, dice, la promesa que iba a venir, mis ojos lo han Pero dentro de visto. ese mismo pueblo Así había un remanente. habían salvos y no salvos. ¿Por qué? Porque algunos de de ese pueblo creían en la venida de ese Salvador Mm, y otros estaban ahí por estar. O sí. sea, no creían en esa promesa. Algunos sí creían, Claro, otros algunos sí. no. Ujú, Cuando el sacerdote entraba, tiraba la sangre sobre el propiciatorio, abajo estaba la ley. ujú. ¿Por qué? Porque esa ley ha sido quebrantada y esa misma ley de alguna forma la sangre cubría, o sea, el perdón, vamos a decir, de nadie podía entrar al acceso al lugar santísimo. Por eso se rompe el velo y Dios abre de esa puerta que es el libro de Hebreo, tenemos acceso a Dios ahora. Y es por el sacrificio que Cristo hizo. Si la persona muere sin Cristo, se va al infierno. Entonces es necesario que entienda que Jesucristo, en él fue calmada la ira. Por eso en Salmo 16, versículo 10 dice, no dejarás mi alma en el Seol, o sea, mi cuerpo, no lo dejarás en el Seol. Entonces Pablo llevaba este mensaje. Él es el Mesías, el Señor se agradó en él, lo resucitó, lo levantó. En él hay perdón de pecados. Ya se acabaron esas obras de ceremonias que ellos creen que tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. No, ninguna de esas obras sirven. No sirve, ya llegó. O sea, solamente apuntaba a algo. Es como que usted tiene, no sé, la foto de alguien y está ahí y está esperando. Yo sé que este ejemplo lo utilizaron de acá, los carismáticos, pero lo aplicaron mal. Pero usted está esperando a alguien y cuando viene la persona del aeropuerto o viene lo que está esperando, ah, sí. Hola, ¿cómo te llegué? Sí, estoy acá. Ah, bueno. Pero estoy acá yo. Sí.
Amado, esto solamente era un tipo, una cosa para reconocerlo, nada más hasta cuando llegara el verdadero que es Cristo. Él hace solo todo el libro de Hebreo y va a apuntar a eso. Ese ejemplo que yo dé lo utiliza esta persona. O sea, estas personas de acá del centro, ¿qué dicen? Dicen así. Mire el ejemplo malo que utilizan muchos de ellos. Y le voy a decir el nombre, se llaman pentecostales. Ah, sí, de una vez. No, que ¿sabes qué le dice que era solamente? Le dicen a esto, que es la palabra de Dios, la Biblia. Esto solo apuntaba así. Yo lo he escuchado a mucho, no sé si lo siguen diciendo. Por eso dice que no tenemos el Espíritu Santo. No esto que era apuntado así, pero ahora tenemos el Espíritu Santo. Esto es la letra mata y el Espíritu vivifica. Sí, tenemos acá cosas, pero ahora nosotros tenemos el Espíritu y nos guía. Y empiezan a decir esas cosas locuras de rabacanda, sátoro. No, amado, ellos lo aplican para esto, diciendo que esto sí nos ayuda, pero ahora tienen el Espíritu. Esto es una carta, nada más, que nos hablaba del Mesías, pero ahora viene el Espíritu Santo a nuestras vidas. Eso es otra O locura. sea, le quitan el valor a la escritura. Sí, por eso nosotros decimos, yo digo a los abritos a abrir su Biblia y que el Espíritu Santo los guía. Nosotros queremos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está acá, toma de las Escrituras. Entonces es importante, se puede llegar a entender un poco. Claro Esto que es sí. muy amplio, amado, de verdad no se puede hablar así nada más. Esto es una idea para que puedan entender que el Mesías ya vino, el Mesías ya cumplió todas las profecías en él. ¿Qué falta? Bueno, amado, si todo eso se cumplió, y vemos que se cumplió, yo una vez leí no sé cuántas profecías se habían cumplido todas en Cristo, hasta que no se le iba a quebrar un hueso. Ujú. ¿Dónde iba a nacer? Usted puede decir, yo voy a nacer en el año 1972 a las 17:45 de la tarde en Buenos Aires, en el centro. No, quién sabe, quién dice dónde van a nacer, pero los profetas decían dónde iban a nacer. Ya el Señor le había dicho de dónde iba a venir, de una virgen, que no se le iba a quebrar un hueso, Es que que me da todo. gracia porque todo está escrito como un judío tiene en el Antiguo Testamento. Y ellos, muchos de ellos vivieron eso, o sea, ese nacimiento, el Señor nació y de alguna manera ellos teniendo el Antiguo Testamento vieron todo eso y se niegan, o sea, muy ciegos Sí. de no ver que esas profecías se cumplieron. Y que iba a morir en una cruz y ellos mismos lo mataron en la cruz. Entonces, Vamos a cerrar con esto, no ¿sí? hay peor ciego que el que no quiere ver. Sí, sí dijo no, que ningún profeta es su propio. Él sabía eso. Hebreos capítulo, y cerramos con esto. Si usted de verdad pertenece a la nación donde iba a venir el Señor Jesucristo, me gustaría que escuche estas palabras de Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 29. Porque si pecáramos voluntariamente después Ujú. de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere Sí. irremisiblemente. Versículo 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Bueno, hasta acá, vamos, porque el estudio puede ser más largo, pero podemos hasta acá bastante. Vamos a orar y vamos a cerrar. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, por este estudio, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos permitió, Señor, formar parte, Señor, de alguna forma de ese Israel espiritual que usted tenía, que había un Israel físico, étnico, pero también había un remanente, Señor. Después, Señor, nosotros fuimos añadidos, Señor. No nos podemos jactar, Señor. Fuimos, como dice Pablo, fuimos añadidos. ¿De qué te jactas tú? ¿Acaso el Señor no puede sacar? Entonces, no nos jactamos de nada, Señor. Le pedimos, Señor, que de aquel pueblo donde vino, Señor, el Mesías, Señor, que usted tenga misericordia de muchos de ellos, Señor. Por de ahí donde nació nuestro Salvador, Señor. De ahí vino, Señor. Pido que esté salvando a muchos, Señor. De ahí, Señor, que abra los ojos, Señor, de ellos y puedan ver, Señor, la gloria de la hermosura, Señor, del Señor Jesucristo, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.
Gracias por el estudio, pastor. Gracias, gloria a Dios.